Amigas y amigos del canal universitario, tengan muy buenos días. Soy el Dr. Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UNSA. Hoy hemos de hablar de un tema muy especial. Hemos de hablar de las complicaciones que se esperan cuando una paciente en estado de gestación presenta lo que se llama el síndrome preeclampsia-eclampsia. Síndrome que está caracterizado clásicamente por la subida o el aumento de la presión arterial y alteración en una serie de órganos. Diríamos en todos, pero especialmente en órganos blancos, como son los riñones, como es el hígado, como es el sistema de coagulación del cerebro, entre los más importantes. Entonces, estas pacientes pueden complicarse. Y por supuesto, cuando tienen problemas, complicaciones, ingresan al servicio de terapia intensiva. Y para tratar este tema y de lo que pasa en el servicio de terapia intensiva, invitamos a un distinguido colega, el profesor doctor Marcelo Solís Hurtado. Él es jefe del servicio de terapia intensiva del Hospital de la Mujer. Por supuesto, además presta servicios en otros ámbitos y contribuye de forma muy efectiva en la formación de residentes de la especialidad. Por lo tanto, hemos de hablar con una autoridad y él nos va a contar precisamente en qué condiciones llegan los pacientes, qué es lo que se hace, si todas pueden recuperar su salud, etc. Pero antes de entrar de lleno a nuestro programa, permítame un minuto de reflexión. Amigos, infortunadamente, en la última semana hemos podido constatar más y más muestras de violencia y diría también de impunidad, porque definitivamente quienes detentan circunstancialmente el poder por ser representantes de organizaciones sindicales y de otros, primero dicen lo que se les encanta, es decir, a la gente la maltratan, a las autoridades se dirigen de la peor manera y gozan de impunidad porque nadie les dice absolutamente nada. Reitero, lo dije antes, están enseñando a sus hijos a manejarse en sociedad. Por lo tanto, definitivamente tenemos bombas de tiempo que están creciendo porque tienen sus ejemplos, porque han aprendido que no se debe respetar a nadie, que hay que insultarle, que hay que increparle y solo Dios sabe qué más. Y que obviamente se van a escuchar seguramente una circunstancial situación de poder. Para más, hemos visto un congreso de una institución en la que se esperaba como corrientemente que haya enfrentamientos. Obviamente no miden nada. Y como si fuera un lujo, como si fuera un triunfo, un logro, se habla nada más de 800 heridos. ¿Se dan cuenta? 800. Definitivamente, amigos, ¿en qué lugar estamos? ¿Dónde esto se debe fomentar? Se han hecho enormes destrozos, además, en la infraestructura que los cobijó. Nadie, absolutamente nadie dice lo que cuesta ni quién lo va a reparar. Pero ojo, si fuera usted o yo el que causa un mínimo problema de estos, seguramente la ley caería con todo el peso, como corresponde además. Ojalá se acabe de una vez este modo de comportarse de esta gente que infortunadamente es gente que tiene acceso
a la cobertura de prensa y que es gente pública y que tiene que saber que de alguna manera es referente para lo bueno y para lo malo. Y hasta ahora no ha habido una sola muestra de estas gentes que uno pudiera mirar y decir hay que seguir por este camino. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Amigos, celebrando los 189 años de creación de la Facultad de Medicina, concretamente la carrera de Medicina, se desarrolla un acto muy importante en la facultad. Allí acudieron las principales autoridades de la universidad. Estuvo el rector, el representante de la señora vicerrectora que estaba infortunadamente ausente, por supuesto nuestro decano y vicedecano y muchas otras autoridades que realzaron tan importante acto. También se distinguió a docentes que tienen una larga trayectoria en la función de enseñar medicina. Veamos la nota, por favor. En su 189 aniversario, la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica reconoció a exdecanos, docentes y estudiantes en solemne acto protocolar, celebrando su 189 aniversario de fundación. La Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la UMSA homenajeó a exdecanos, vicedecanos, docentes y estudiantes destacados. En la oportunidad, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Óscar Heredia, reconoció la trayectoria de la emblemática institución y su importante contribución a la formación académica que repercute en indicadores de salud respecto a los profesionales del área. Es un honor estar aquí para celebrar el aniversario de una institución emblemática de nuestra universidad, la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, gran emblema de la universidad como es la UMSA. En este día especial recordemos con orgullo los logros y contribuciones y el compromiso de todos aquellos que han formado parte de esta facultad a lo largo de los años. En la presencia del doctor Badinazo de la Vega, que ha sido decano de nuestra facultad. La presencia del doctor Alfredo de Villegas, que nos acompaña también, por favor. La presencia del doctor Ignacio López Bilbao la Vieja, ex vicedecano de la Facultad de Medicina. Y la doctora Andila Heredia Miranda, ex directora de estudios de la Facultad de Medicina. También tenemos presencia del doctor Gustavo Liturri, a quien por favor pido un aplauso a la distancia, que no puedo venir por problemas de salud, por favor. Ellos han formado parte de la facultad y siguen formando parte de la facultad. ¿Y por qué siguen formando? Las resoluciones emitidas en esta instancia, muchas que ahora las consultamos, fueron emitidas por esas autoridades. Actualmente, estimados decanos, vicedecanos, directores de estudios, podemos comentarles que en estos años la Facultad de Medicina ha sido acreditada en todas sus carreras. Tenemos acreditación en Tecnología Médica, Nutrición, Enfermería y Medicina. Medicina fue la primera y es acreditado en todas las instancias a nivel nacional e internacional. Actualmente, estimados decanos, vicedecanos, directores de estudios, podemos comentarles que en estos años la Facultad de Medicina ha sido acreditada en todas sus carreras. Tenemos acreditación en Tecnología Médica, Nutrición, Enfermería y Medicina. Medicina fue la primera y es acreditado en todas las instancias a nivel nacional e internacional.
presentes con nosotros, realmente autoridades que son significativas. Doctor Leonidas, gracias. Al doctor Barrilazo de la Vega, quien escuchamos sus palabras como siempre, con esa picardía en su mensaje, esa sabiduría. Pero el desafío mayor que nos comprometimos cuando con el doctor Villarreal decidimos aceptar este desafío de ser autoridad de esta facultad es el rediseño curricular. Tantas veces anhelado, deseado, que sé que es difícil. Ojalá que podamos llevarlo a cabo, pero todo está encaminado. La próxima semana, el día jueves, se reúnen en esta ciudad decanos, vicedecanos, directores de carrera para preparar con expertos de la OMS, traídos de Washington, de la Argentina, de Chile y de aquí del país, para que empecemos a trabajar con un rediseño curricular como lo exige actualmente, ya no del país. Ahora se habla de una medicina del mundo y por tanto debemos ser profesionales en el mundo. Y no solo medicina, ahora se habla de intersectorialidad. ¿Qué quiere decir? El Ministerio de Salud es lo más importante en cuanto a salud, pero ahí interviene ¿quién? El Ministerio de Educación también, intervienen los sistemas de salud, de corto plazo, la gobernación, intervienen todas las carreras que contribuyen a la salud, nuestros vecinos, tanto odontología como bioquímica y farmacia, biología. No está mi querido decano Félix de agronomía y veterinaria tiene que ver con la salud, derecho porque tiene que ver en la parte de lo que debe ser los derechos a la salud de la población. Entonces la visión actual de la formación del rediseño curricular va a ir en esos aspectos: intersectorialidad, interprofesionalidad e interdisciplinaria. Precisamente resaltando la celebración de nuestro 189 aniversario, nuestras autoridades facultativas hicieron entrega de una serie de obras que pasamos a mostrarles en la nota que sigue. Hemos tenido la oportunidad de pasar por el decanato, hemos hecho un cambio, porque el decanato es la cara de esta facultad. Entonces el decanato ahora creo que va a cubrir lo que es en esencia de esta facultad y también se va a hacer entrega, ¿no? Y adecuadamente para que se trabaje como debe ser esta facultad de ciencia. Tenemos todavía 15 obras que están financiadas en proceso de adjudicación en todo, o sea, los institutos, todos los institutos, todas las carreras, ¿no? Es más, hemos estado hablando para mejorar en cuanto a la carrera de tecnología que también debemos hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que debemos hacer nosotros. Ya vuelve TPU, Televisión para ti. Estás viendo TPU, Televisión para ti. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Marcelo Solís Hurtado. Lo dijimos, el doctor Solís es el jefe del servicio de terapia intensiva del Hospital de la Mujer. Además, él es, lo dijimos también, especialista en terapia intensiva.
él trabaja obviamente en este ámbito en donde lo requieren, es decir, obviamente en ciertos hospitales, clínicas, etc. Por lo tanto, hemos de hablar con una autoridad. Le hemos pedido al doctor Solís hablar de lo que es la terapia intensiva, pero fundamentalmente los problemas que se suscitan en el hospital de referencia, que es el Hospital de la Mujer, de pacientes que requieren este servicio. Pero vamos a hablar de ello mucho más. Ahora permítanme saludar y presentarles a nuestro invitado de hoy, el doctor Marcelo Solís. Marcelo, muy buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes, muy buenos días, doctor Mendoza. Gracias por la invitación. Doctor Solís, el tiempo vuela, así que vamos a aprovecharlo. Marcelo, la terapia intensiva desde hace muchos años se ha convertido realmente en un servicio de apoyo muy importante en el trabajo médico. Los pacientes más críticos suelen llegar a requerir de estos servicios. Y obviamente la gente se pregunta, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Qué es lo que valoran los especialistas para que puedan las pacientes ingresar a estos servicios en general? Por ejemplo, un politraumatizado que tiene lesiones diversas en todo el cuerpo, casi seguro que va a requerir de una terapia intensiva. O alguien que tiene una falla muy severa en un órgano, el pulmón, por decir algo, también ha de necesitar a lo mejor esta asistencia respiratoria. Pero no solo es eso. En el área médica existen otras necesidades que deben ser cubiertas por los especialistas. Marcelo, ¿quiénes ingresan a los servicios de terapia intensiva? ¿Cuáles son los criterios que ustedes suelen manejar para admitirlas? Bueno, yo creo que primero, antes de hablar de los criterios, deberíamos conceptualizar qué es la terapia intensiva, y usted justamente mencionó los aspectos más importantes. Es un servicio de apoyo terapéutico. Yo le añadiría transitorio, ¿no? Que en las mejores condiciones se puede permitir que el paciente o la paciente sea devuelta a su entorno, en las mejores condiciones, pero en un paciente o una paciente potencialmente recuperable. Concepto que no es muy claro y que lleva justamente a este dilema de qué tipo de pacientes deberían ingresar. ¿Cuál es el paciente recuperable? ¿Cuál no lo es? Muy difícil jugar con eso, ¿no? Existen ciertos parámetros que tenemos de orden fisiológico, me refiero a parámetros de signos vitales, valores numéricos, también laboratoriales, y el otro contexto que es enfocar al paciente o la paciente desde el diagnóstico, si es que ya tenemos un diagnóstico establecido. Entonces, puede ingresar una persona a cuidados intensivos o ir a un estadio previo que se llama cuidados intermedios, que también nosotros englobamos, dependiendo pero del hospital, por supuesto. Normalmente el intensivista sí abarca la unidad de cuidados intensivos e intermedios porque es un estadio previo en el que no hay una línea que delimite clara, ¿no? Entonces, eso puede variar de un minuto al otro. Entonces, a veces preferimos abordar a los pacientes ya desde la etapa previa, en la que están empezando a descompensarse. Entonces, aquí estamos hablando de estos conceptos todavía muy ambiguos, ¿no? Que no hay manera de definirlos. Descompensación o paciente compensado, y cuál es el recuperable. Entonces, como estamos en un ámbito poco definido, poco claro, utilizamos ciertos parámetros con los que podemos a veces encasillar a estos pacientes en uno de esos estadios, posterior a lo que es una unidad de hospitalización, una sala común. Pero yendo en términos más concretos, pues toda lesión o disfunción orgánica que comprometa la vida, pues es el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos y atendemos a este tipo de pacientes. Correcto. Es decir, amigos, pueden ser pacientes que llamamos quirúrgicos o también con algunas patologías exclusivamente médicas, ¿no es cierto? Así es. Por ejemplo, puede haber una paciente que tenga una falla renal aguda y que requiera indudablemente el manejo en este nivel. La gente piensa, Marcelo, que a pedido se puede ingresar a terapia intensiva. Y no es así, ¿verdad? Lo ha señalado de alguna manera ya. Cuando hay un órgano que pone en riesgo la vida de la paciente por su disfunción, entonces requerirá de la terapia intensiva.
Por lo tanto, ustedes tienen parámetros que valoran en cada caso y definen su ingreso o no, ¿verdad? ¿Qué aspectos valoran? En términos generales también, la parte hemodinámica, amigos, estamos hablando de la circulación, de la función cardíaca, de su traducción en la presión arterial, el pulso, a eso me refiero básicamente, pero también otras funciones, ¿verdad? Normalmente nos guiamos con criterios de admisión que deben estar inscritos en un manual de funciones de un servicio de terapia intensiva. Y dependiendo del tipo de terapia intensiva que el hospital X tenga, deberá enfocar sus criterios de admisión. Una UCI materna es diferente de una UCI polivalente. La polivalente es la que admite todo tipo de pacientes, ¿no? Pacientes de trauma, pacientes posoperados, de cirugía, de toda índole. Pero hay otro tipo de UCIs que las llamamos monovalentes, entonces tendrán otro tipo de criterios. Entonces primero habría que establecer de qué hospital estaríamos hablando. Pero en general nos regimos bajo ciertos criterios ya más estandarizados a nivel mundial que las llamamos prioridades. Hay prioridades de la 1 a la 4, normalmente de esa manera enfocamos. La prioridad 1 es ese o esa paciente que de verdad requiere cuidados intensivos porque tiene una disfunción o una falla orgánica, ya sea de un órgano o de varios, ¿no? Y que puede ser potencialmente recuperable y que requiere todo el soporte, ya sea para el sistema nervioso central, el aparato cardiovascular, mediante un soporte hemodinámico, que es el que llamamos, o un soporte respiratorio, si es que está en insuficiencia respiratoria, renal y otros sistemas, ¿no? Que para cada sistema tenemos una manera de responder. Y la prioridad 2 es ese paciente que requiere lo que llamamos comúnmente monitoreo cercano, ¿no? Sería este paciente que requiere esa unidad de cuidados intermedios, ¿no? En la que eventualmente podría complicarse con algo más grave y necesidad de invadirlo más, ¿no? Y conectarlo a más equipos, más monitoreo más complejo. Pero si requiere un monitoreo cercano, una enfermera 24 horas, cierto equipamiento básico para medir sus constantes vitales, ese sería prioridad 2. Prioridad 3 es ese paciente que ya no se beneficia tanto con la UCI y que tiene una patología generalmente ya crónica, no un paciente, digamos, con cáncer, pero que tiene tal vez un cuadro agudo que lo está descompensando. Entonces ese paciente podría ingresar a terapia intensiva, pero ya es un punto de discusión en el que mucho interviene el contexto de fondo, qué patología crónica tiene, porque nosotros tratamos pacientes agudos, básicamente. Y la prioridad 4 es ese paciente muy especial que por el contexto en el que se vaya a dar la situación podría ser a imposición o solicitud, digamos, de algún familiar o en otro tipo de hospitales en los que se impone la necesidad de tener que introducir a una persona a cuidados intensivos. Normalmente ese caso no lo tenemos, ¿no? Y lo rechazamos. Generalmente es el caso que ya no se beneficia. Pero la idea es no llegar a los extremos. Un paciente demasiado bien para beneficiarse, o sea, que esté muy sano para beneficiarse, o el otro extremo, demasiado mal para beneficiarse. Esos son los dos extremos que debemos evitar. A los que los tenemos en medio es a los que nosotros tratamos de encontrar para poderlos rescatar. Marcelo, realmente yo le agradezco el concepto porque tiene un alto grado ético. Definitivamente los médicos son los que valoran y los pacientes deben confiar en aquello y esto sobrepasa el mero hecho del buen deseo o el sentimiento o sensibilidad que uno pueda tener. Es así, definitivamente, y en hospitales públicos y de la Caja Nacional, o sea, la Seguridad Social, las unidades casi siempre están muy requeridas y, por supuesto, a veces se generan al interior problemas porque la gente piensa que hay una discriminación o una preferencia y no hay otra que no sea estos criterios que usted muy bien ha señalado. Así es, como usted dijo, es una enfermedad propia del embarazo multicausal y multisistémica, ¿no? Eso es lo grave de esta enfermedad, que está clasificada dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Entonces, si bien hay un signo principal, que es la hipertensión, pero no es el único, pues es una de las circunstancias que lleva a complicaciones muy, muy graves a la mujer embarazada y todo médico debería estar preparado
para poder atender, al menos en una fase inicial, en un primero o segundo nivel, la preeclampsia y eclampsia, ¿no? Porque lo vemos como un solo componente, ¿no? Entonces, esta enfermedad es realmente muy compleja, principalmente en su detección. Hay un gran porcentaje, se estima según ciertos estudios, que hasta en un país que está con políticas bien implementadas para poder detectarlas, aún así se les va un 20% de diagnóstico precoz en esta entidad. Tenemos pacientes nosotros que han tenido también muchos controles prenatales, no se ha descuidado la señora en acudir, pero igual le da la preeclampsia o a veces salta directamente a un cuadro de eclampsia, que ya son las convulsiones del embarazo, ¿no? Entonces, esta es una de las principales causas de muerte materna en todo el mundo, pero es un determinante del estado además socioeconómico de un país. Entonces, si es que tenemos mucha preeclampsia en el país, nos está avisando de que debemos hacer otro tipo de estrategias y políticas de salud para poder disminuir. Actualmente la preeclampsia y eclampsia en nuestro contexto ocupa la primera causa de muerte materna en el ambiente intrahospitalario. Correcto. Y tal vez la segunda causa en el extrahospitalario, donde predomina más la hemorragia. Pero en nuestro hospital tenemos una casuística muy amplia de este tipo de pacientes. Llegamos incluso en algún año, las estadísticas que las he estado justamente revisando ahora para poderle traer datos mucho más concretos, en algún año hemos llegado hasta 250 pacientes con preeclampsia y eclampsia en el Hospital de la Mujer de La Paz, Bolivia. Es un número muy alto. Correcto. En comparación con otros países, ¿no? Actualmente, el año 2022, hemos tenido como 115 pacientes, de las cuales 65 han ingresado a cuidados intensivos, que no han estado con nosotros, ¿no? Y se han complicado. Gracias. Amigos, hemos de seguir hablando del tema porque empezamos a abordarlo apenas, pero permítanme ir a una pequeña pausa, por favor. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Amigos, el doctor Marcelo señaló algo trascendental. Una es la hipertensión, pero la hipertensión arterial de la mujer, que afecta todos los órganos y sistemas prácticamente, es la preeclampsia. Marcelo, usted me corregirá si me equivoco, pero se estudia el cerebro de la preeclampsia, el riñón de la preeclampsia, el hígado, porque absolutamente todos los sistemas, por la isquemia que produce, prácticamente se afectan. Lo que pasa es que hay órganos blancos y estos son los que más probablemente sufren. Dicho esto, las pacientes que llegan al servicio habitualmente son pacientes o con preeclampsia severa o complicadas. ¿Qué tipo de pacientes ustedes en los últimos años han admitido en su servicio? Bueno, como es una enfermedad con un componente vascular muy importante, entonces por eso decimos que es multisistémica. Entonces, básicamente, todos los órganos son afectados. No perfunde correctamente, eso quiere decir que no llega la sangre correctamente a esos tejidos, más los fenómenos de vasoconstricción y otros más que son complejos de poderlos desarrollar, pues todos los órganos son afectados básicamente. No hay una manera de poder predecir, eso es lo que yo puedo ver, qué connotación o qué complicación en qué órgano va a tener X paciente. Hay pacientes que llegan solamente con la presión arterial elevada y con la clínica clásica de la preeclampsia. Otras ya obviamente nos llegan con todo el componente de la preeclampsia y eclampsia, que es ya las convulsiones. Otras nos llegan ya directamente en coma. Entonces, yendo digamos de arriba abajo, en el sistema nervioso central nos llegan con accidentes vasculares cerebrales, que predominantemente son hemorrágicos, pero también nos llegan pacientes con fenómenos isquémicos o infartos cerebrales, que podrían desarrollar hasta infarto cerebral. Edema cerebral, que es lo más común, eso tenemos en gran cantidad, ¿no? Y muy subdiagnosticado. De hecho, en todas las que convulsionan, pues, claro, y muy subdiagnosticado, que puede ser global solo por las convulsiones o puede ser muy focal, correcto, que lo denominamos nosotros en términos clínicos como PRES, que es un síndrome, se llama de leucoencefalopatía reversible posterior, muy subdiagnosticado, pero que nosotros lo indagamos, lo buscamos justamente porque es difícil diagnosticar, porque requiere
un estudio imagenológico complejo que es la resonancia magnética. Después, este tipo de pacientes nos pueden hacer, yendo como decía de arriba abajo, problemas oculares, retinianos, desprendimiento de retina, pueden quedar con ceguera temporal en algunos casos. Bajando al sistema cardiovascular, obviamente igual nos genera todo un desbalance porque están hipertensas, nos hacen crisis hipertensiva, ¿no? Después, a nivel pulmonar, nos hacen edema pulmonar, Correcto. derrames pleurales, como están sobrecargadas de agua, también se inundan fácilmente de líquido estas pacientes. A nivel renal, que es otro de los órganos blancos, falla renal, igual en un muy buen porcentaje, tranquilamente un 20 o 30% de los pacientes nos generan aquello. Después, a nivel hepático, que le tenemos mucho temor y tenemos como 2 o 3 pacientes al año, la ruptura hepática, consecuencia también de otro síndrome que está en discusión si es un componente más de la preeclampsia como complicación, que es el síndrome HELP, o es una entidad aparte, porque hay un porcentaje de pacientes con síndrome HELP que es una disfunción hepática más alteración de las plaquetas y trastornos hemorrágicos que generan ruptura hepática generalmente, ¿no? Y esos casos que ya logran sangrar a nivel hepático y si de paso se rompen, porque pueden generar hematomas Exacto. subcapsulares contenidos o también rotos. El que se rompe no llega al hospital de la paciente. Y si se rompe el hospital, en 10 minutos hay que estar. Así es muy rápido, ¿no? De la progresión a un fallecimiento, un choque hemorrágico. Y si es que tiene suerte y la cápsula del hígado ha contenido y se llega a generar un hematoma subcapsular contenido o retenido o no roto, que denominamos, pues nos da tiempo para poderla salvar, pero esas se quedan mucho tiempo internadas. Y así podemos hablar de otras complicaciones también en el otro órgano blanco que tenemos, que es la placenta, que también los intensivistas que manejamos UCI obstétrica enfocamos a la placenta como otro órgano al cual tenemos que monitorizar y controlar muy bien, y desprendimiento prematuro de placenta, trastornos hemorrágicos, fenómenos de coagulación, de alteración de la coagulación, con hemorragias, y por ende no solamente conlleva a un riesgo vital de la madre, sino del recién nacido, ¿no? Con retardo de crecimiento intrauterino o De incluso hecho, fallecimiento. Marcelo, la preeclampsia es la primera matadora de fetos. Así es. Entonces, repercute plenamente, pero es primero en la mamá, ¿no es cierto? Marcelo, ante este dramático panorama, porque así es, nosotros las ingresamos con un término, por la gravedad del caso, que en la traducción castellana, buena o mala, por favor, de eso no voy a hablar, se dicen pacientes casi muertos. En inglés está un poquito mejor, near miss, ¿no? Estas pacientes, Marcelo, antes de que me diga qué es lo que hacen, unas, solo para puntualizar, terminan saliendo del cuadro satisfactoriamente, otras fallecen y otras quedan con secuelas. Así es, la paciente near miss o casi perdida, traducida al español, o en algunos casos ya es perdida básicamente, porque nos llegan ya con un cuadro tan abrupto en el que ya es imposible retomar nuevamente el rumbo de vida de la paciente. Ha tomado otro rumbo, cuando ya, por ejemplo, hacen un evento vascular hemorrágico masivo, una hemorragia cerebral, ya no hay manera de revertir. Alguna vez sí se puede, cuando todavía se puede operar, pero esa paciente ya está perdida, es un término que utilizamos, ¿no? Este es el concepto también inscrito además en nuestra normativa como el de morbilidad materna extrema, ¿no? Exacto. Hay textos en nuestro medio, muy poco conocidos, por cierto, que es importantísimo inculcar, mostrar a todo médico general, así como aprendemos en Bolivia que la tuberculosis es una de las causas principales de muerte también en nuestro medio, también todo médico general tiene que conocer qué es la morbilidad materna extrema en obstetricia crítica para poder detectar a esta paciente con alto riesgo y para que no llegue a ser esa paciente casi perdida, que es una paciente que ya está con disfunción multiorgánica, ¿no? Y que ya es muy difícil retomar el funcionamiento de estos órganos y les deja graves secuelas. Y bueno, pues aquí se genera un fenómeno muy interesante. A medida de que la tecnología avanza y nosotros los intensivistas hacemos uso de ella y tenemos cada vez mejores equipos de monitoreo o de invasividad para retomar las funciones de X órgano, diálisis, por ejemplo, o soporte hemodinámico o ventilatorio, con cada vez equipos mucho de mejor tecnología, cada vez rescatamos también más pacientes. Entonces, si bien nos llegan con falla multiorgánica
4, 5, 6 órganos a veces. Casos que ya en otros años no hubieran salido tal vez, pero ahora por la tecnología los logramos rescatar, en un buen porcentaje quedan con un daño, que es el que ustedes hacían referencia, la secuela, ¿no? Principalmente en 2 órganos, ¿no? A nivel neurológico, que es el más penoso porque la deja postrada y no se puede lastimosamente retomar las funciones neurológicas y se vuelve una persona totalmente dependiente de los cuidados hospitalarios, con costos muy altos, por cierto, para la sociedad, para el Estado, para la familia. Y las otras pacientes son las pacientes renales, que es una pena porque quedan con diálisis de por vida, algunas, ¿no? Un buen porcentaje. Entonces, esas son las principales secuelas. O internaciones muy prolongadas, procesos sépticos de larga data, cuando hay ruptura hepática, como señalaba hace un rato, se quedan a veces tranquilamente 1 mes internadas o 2. Entonces, es un grave compromiso en su vida, ¿no? En los pacientes. Gracias. Creo que era muy importante señalar esto como un mensaje a la gente, porque a propósito, Marcelo, cuando nosotros estudiamos el por qué la gente llega tan tarde, encontramos varios cuellos de botella. E increíblemente, distinguidos amigos, el primer cuello de botella es el entorno familiar, que piensa que se va a resolver nomás el problema. Y después vienen los siguientes, de los que no nos vamos a hoy ocupar porque requeriríamos de otra sesión. Marcelo, ante un cuadro que afecta, muy bien se señaló, aspectos neurológicos, el cerebro, el corazón, los pulmones, los sistemas coagulatorios, hepático, etc. ¿Cómo actúan? ¿Qué hacen? Básicamente para que nuestra teleaudiencia pueda comprender la magnitud del trabajo. Bueno, es un abordaje distinto, para empezar. Todos los intensivistas nos hemos formado de una sola manera en una UCI polivalente, generalmente. Entonces, el enfoque que uno le da a la paciente obstétrica, bueno, al menos en la generación mía, ya estamos hablando de hace más de 15 años atrás, de especialista, era muy diferente a la que actualmente se está inculcando. ¿A qué me refiero? Que normalmente se la pone a la paciente obstétrica como la quinta rueda del carro. Es en un concepto más antiguo. No se veía la magnitud de lo impredecible que es la paciente obstétrica. Actualmente ya se ha creado como una subespecialidad en algunos países formadores de esta área, la subespecialidad de obstetricia crítica. Exacto. Que le da otra connotación, otra forma de enfocar a la paciente, primer aspecto. Y eso toma años. A mí me ha costado también de esa manera ir viendo a este tipo de pacientes en el Hospital de la Mujer y uno va cambiando con el tiempo y uno se va dando cuenta que estas pacientes son, como decía, totalmente impredecibles. Entonces, primero, eso nos lleva a un contexto de que debemos ser más abiertos, el concepto que se llama de obstetricia crítica sin paredes, y nuestros criterios de admisión son más amplios. Entonces, anteriormente metíamos a un síndrome de HELP, que es esta alteración de la preeclampsia, del más grave. Actualmente no, me la metemos aunque esté haciendo ya un inicio. Correcto. De síndrome de HELP. Entonces, somos más amplios, a eso me refiero. Entonces, primer abordaje, respondiendo a su pregunta, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero es cambiarnos el chip, que es lo que trato de hacer cuando algún nuevo colega llega a la UCI obstétrica, que sé que llega con un concepto distinto. Entonces, lo primero es tratar de meter el concepto de que hay que ver a esta paciente de una manera diferente, pensar en lo peor y admitirla lo antes posible, estar muy atento. El doctor Solís nos explica que el grado de soporte depende de las pacientes y se apuntará ya a donde sea necesario. Hay señoras que hacen crisis de hipertensión, hay que apuntar allá definitivamente. Otras pueden ir camino a estar haciendo o potencialmente hacer un problema pulmonar, un derrame, lo ha dicho muy bien, habrá que apuntar allá. Pero también se encuentran con que el hígado está empezando a fallar y también hay que trabajar en ello. Y definitivamente me encanta este término de apertura mayor en las pacientes preeclámpticas, porque dijo algo realmente cierto e importante. Nos dan sorpresas.
Aparentemente uno esperaba que haya un HELP. Un HELP, amigos, es una alteración del número de plaquetas que altera la coagulación de la sangre. Los glóbulos rojos se lisan, se rompen y obviamente se traduce porque la sangre cambia de color, etc. Y el hígado empieza a tener trastornos y sus enzimas, de las muchas que produce, empiezan a aumentar y entonces uno detecta a este síndrome como una falla gravísima, ¿no es cierto?, que amerita inclusive la interrupción del embarazo. Pero Marcelo, ya nos espera esto, ¿no es cierto?, lo clásico. Una señal de cualquiera de estas ya nos da una pauta muy fuerte para tomar acción. Lo propio con el riñón. No vamos a esperar que tenga unos 5 probablemente de creatinina más. Y esta es la labor que ha logrado que estas señoras puedan recuperar oportunamente y sin secuelarse, sin llegar a complicarse severamente. Creo que esto es la importancia que hoy le están dando al manejo oportuno, temprano, de estas pacientes. Amigos, vamos a seguir hablando enseguida. Permítanos unos segundos, por favor. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Marcelo, ante este estado de cosas, ¿qué se propone? De hecho, decíamos, lo clásico pasó. Además, la preeclampsia es una patología, Marcelo, que desde hace 40 años se revisa y nunca termina de revisarse. Igual que los conceptos de SIM prácticamente. Entonces, antes esperábamos que el cuadro se configure de tal manera que no haya equívoco y se actuaba. Hoy nos sorprendemos porque, como dijo muy bien el doctor Solís, puede ser una paciente con una presión más o menos razonablemente como para calificarla de moderado leve y se le parte el hígado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué propone para que se disminuya dramáticamente estos casos que los hemos llamado near miss, casi perdidas, y en la traducción obstétrica, casi muertas? Bueno, aquí yo creo que tenemos un gran problema, porque hemos hablado tal vez, sobre todo en esta entrevista, en el contexto intrahospitalario. Exactamente. En un hospital de tercer nivel, con intensivistas, con obstetras, con cirujanos que operan un hígado roto, pero hay un contexto previo que no podemos dejar de mencionar. Entonces yo creo que hay que enfocar esto con el concepto que usted lo conoce seguramente muy bien, y todos los obstetras, de las 3 demoras de la muerte materna. Claro. La primera demora, que es esta falta de conocimiento, de educación de nuestra población en el reconocimiento de los signos que presenta esta enfermedad, para que ellos puedan acudir a un centro de salud cercano. El entorno. Que es el gran problema. Ahí empieza todo, la ruta crítica que denominamos cuando tenemos un caso para analizar de muerte materna o que haya llegado a complicarse mucho más. El segundo concepto, y creo que es el que no estamos abordando, me refiero como a nivel nacional, que es el de la accesibilidad. La segunda demora es la velocidad con la que llega esta paciente preeclámptica. No sirve de nada que el familiar haya tenido los signos precoces bien identificados, o tal vez una mala experiencia con un embarazo de preeclampsia leve en el embarazo anterior y ya los conoce, perfecto, pero si igual le cuesta 5 horas llegar a ese centro donde tenga los fármacos para poder atender a esa paciente, estamos muy mal. Entonces, el análisis que hacemos en todas las reuniones que alguna vez, que muy frecuentemente más bien tenemos, en los hospitales de tercer nivel, ya sea, llámese comités de mortalidad materna o de auditoría médica, el común denominador es que hubo retraso. Demora, claro, mucha demora. En la accesibilidad, no hubo una accesibilidad que se le haya podido ofrecer a esta persona, no se demora mucho ahí. Y no veo muchos resultados o trabajo al respecto.
Y la tercera demora, que es en la que sí podemos nosotros incidir, ya los especialistas o subespecialistas que estemos en un hospital de tercer nivel, es que estemos esperando a esa paciente. Para actuar oportuna y capacitados adecuadamente. para actuar justamente con prontitud, reconocer. ¿No? Pero no solo en el tercero, sino también en el segundo. Pero lastimosamente ese análisis clínico, ese abordaje, es un gran problema. Usted decía que si, digamos, uno tiene esos signos clínicos, ya debería inmediatamente activarse todo esto, abrirse las puertas para que entre rápido a una UCI. Pero eso es lo que en realidad normalmente no vemos nosotros en el diario vivir. Confundimos, ejemplo, muy comúnmente el dolor en mi abdomen superior con un dolor de vesícula biliar. Correcto. ¿No? El médico me refiero. Sí, la sí, persona, la paciente con seguridad que va a pensar también que primero es el problema hepático o biliar, pero en realidad es un signo típico de que más bien está viendo ya inminencia de ruptura hepática, que es lo que hablábamos hace un momento, que debemos evitar al máximo. Entonces nos llega, yo le diría que hasta semanalmente, alguna interconsulta o alguna nota de referencia del segundo nivel o del primer nivel, que abordaron el caso como si fuera un problema vesicular. O Nunca se gastrointestinal. pensó en un problema de un signo que se llama Chaucier, que es inminencia de ruptura hepática. Entonces, desde ahí estamos muy mal. Así que hay que incidir, respondiendo ya a su pregunta, en educación a todo nivel, no solo en la sociedad, en la comunidad, sino también en los colegas médicos recién egresados, principalmente esos que van a las unidades de emergencias a trabajar. Y obviamente ya nosotros en el hospital en prepararnos para ese tipo de atención mediante equipos de respuesta rápida, que es lo que actualmente se llama, los ERR. No es nomás saber que tenemos todo, sino pensar en que vamos a tener el peor escenario y debemos propiciar el manejo multidisciplinario, que es una de las grandes falencias que tenemos. Y en equipo. Marcelo, el segundo aspecto que creo que hay que recomendar es el control prenatal universal. Aquí tenemos un problema severo. Mira, la mortalidad materna en Bolivia es de 160 mujeres por cada 100.000 recién nacidos vivos. La mortalidad más alta de las Américas. Ese es un indicador directo del estado de salud de la población, de la atención que recibe. No voy a debatir sobre eso. Sin embargo, de esas muertes maternas, 2/3 ocurren fuera del hospital. Es decir, en el hospital también se nos fallecen, ya el profesor Solís nos ha enseñado esto. Entonces, creo que también hay que recomendar que la gente prontamente acuda a los centros de salud, porque allí se van a determinar factores de riesgo cuando menos. Pero además se va a poder detectar oportunamente, clínica y laboratorialmente, si hay algunos factores que puedan conducir a esto. Y reduciremos dramáticamente esta mortalidad. Yo voy a decir algo más que a propósito no he señalado en años precedentes. El vecino de lado, Chile, solo tiene 10 veces menos mortalidad que nosotros, mortalidad materna. Y a mis alumnos suelo decirles, creo que ni sus nietos van a lograr alcanzar este descenso tan importante. Eso denota muchas cosas, de las que ya no voy a hablar. Marcelo, un par de tips más, por favor, para la gente que nos está escuchando y que creo que ha de ser muy importante viniendo de la experiencia y del trabajo que hace cotidianamente. Sí, para la población en general deben todos conocer ciertos signos de alarma, ¿no?, que debemos nosotros enseñar continuamente. Un paréntesis, hacemos nosotros a veces una actividad que me gusta de vez en cuando hacerla con mis residentes, que es bajar al área del atrio de nuestro hospital y hacer una encuesta veloz, y cada año hago al menos una vez esto, preguntando a la gente que está esperando ahí consultorio externo si conocen lo que es la preeclampsia y eclampsia. Y normalmente, y no ha variado este parámetro, está en un 20-30% nomás del conocimiento de la gente. O sea que es muy poca la gente, 2 de 10 o 3 de 10 en el mejor caso, que conocen lo que es la preeclampsia y eclampsia. O sea que ni siquiera el término les suena.
Por eso estoy muy gustoso de poder estar hoy día en su programa para poder hablar de este aspecto, de este tema, de esta patología, porque es sumamente importante dirigirnos a la población. Entonces, las recomendaciones o tips, pues obviamente están relacionados a los signos clínicos que más bien da esta enfermedad. La cefalea o dolor de cabeza es el principal, en mayor porcentaje. No siempre se presenta, pero llega a ser el que se presenta en un 70-80% de los casos. Dolor de cabeza que no cede a un analgésico común. Después, alteraciones visuales, nosotros llamamos escotomas, comúnmente tal vez estrellitas. Como unas mosquitas volando. Sí, zumbidos en el oído o un pitido, ¿no? Un zumbido. También podría ser otro signo indirecto de que la presión arterial está elevada. Lo que hablábamos hace un momento, el dolor en la parte superior del abdomen, en la boca del estómago, comúnmente llamada, nosotros decimos en epigastrio, y también en el lado derecho, que es el hipocondrio derecho, la parte superior derecha del abdomen. Sería otro de los parámetros que hay que tener mucho cuidado y acudir inmediatamente a un hospital. Amigos, como ven, son recomendaciones muy importantes. De hecho, cuando se presentan estos signos de alarma, uno debe olvidarse de la próxima cita en 4 semanas. Debe ir a consultar al día siguiente o en el día, porque son signos que no son normales en una mujer embarazada, en ninguna época, menos en la segunda mitad del embarazo. Puede ser la punta del iceberg. Y creo que actuar oportunamente, reitero, va a ser muy beneficioso para todos. Marcelo, el tiempo creo que ha concluido infortunadamente. Queremos agradecer mucho por la presencia y los conceptos. Y solo queda una despedida, por favor, a nuestra teleaudiencia que tan atentamente seguramente ha estado observándonos. Bueno, solamente agradecer a usted, a la invitación, doctor Mendoza, por poder hacer efectiva esta entrevista y de un tema tan importante. Espero poder retornar con otros temas que es muy importante empezar a hacer la educación de la que hablábamos a nuestra comunidad. Correcto, gracias Marcelo. No hay duda, le estamos comprometiendo al doctor Solís para que en una siguiente vez hablemos de un tema tan importante como este. Marcelo, muchas gracias. A usted. Amigos, permítanme ir ahora al sector Avances en Medicina. En el mundo, cada 2 minutos muere una mujer de cáncer cervicouterino, una enfermedad prevenible a través de la vacunación, tamizaje y tratamiento oportuno. Cada muerte es una tragedia que entre todos debemos evitar. En las Américas, el cáncer cervicouterino es una enfermedad muy común que mata casi 38,000 mujeres cada año. La falta de equidad se refleja en la diferencia de tasas de mortalidad. En Latinoamérica y el Caribe se pueden observar hasta 4 veces más muertes que en Estados Unidos y Canadá. Por eso la Organización Panamericana de la Salud está implementando la estrategia de la Organización Mundial de la Salud para acelerar la eliminación del cáncer cervicouterino con metas específicas para el año 2030. Que se basa en 3 pilares principales: la vacunación, el tamizaje y el tratamiento. Para el año 2030, el 90% de las niñas deben ser vacunadas con la vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, antes de cumplir los 15 años. El 70% de las mujeres deben ser examinadas con una prueba de alta precisión, como la prueba de VPH, a los 35 años y una vez más a los 45 años. El 90% de las mujeres con lesiones precancerosas y cáncer invasivo deben recibir tratamiento adecuado. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos y deseamos sinceramente que los mensajes que emitimos desde el programa, especialmente en base a la experiencia de nuestros invitados, lleguen con claridad a ustedes y puedan ser reproducidos. Son muy importantes porque el esfuerzo solo tiene un objetivo: llegar a ustedes con claridad para su beneficio. No se olviden, hay que cuidar a la familia, hay que protegerla. Es sumamente importante disfrutar de ella. Ustedes van a recordar que cuando los jóvenes llegan a una cierta edad, prescinden de nosotros. Es legítimo, porque ellos tienen también su entorno que los va absorbiendo. Si ellos fueron adecuadamente conducidos, orientados, si les permitimos compartir con nosotros, tengan la absoluta seguridad
de que ellos estarán con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Que tengan un lindo fin de semana y nos comprometemos a volver renovados la próxima. Muy buenos días.